Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a la segona conferència del cicle sobre l'Aliança de Treball en les intervencions en famílies en situació de conflictivitat. En deferencia al ponente de hoy, cambio de idioma, este ciclo está organizado por dos secciones del COP, la sección ARC de Alternativas de Gestión de Conflictos y la sección de Clínica, Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia. Los profesionales de la terapia familiar, la mediación familiar y la coordinación de parentalidad necesitamos ser conscientes de lo que está pasando en el sistema familiar mientras monitorizamos el vínculo que establece cada uno con los objetivos de la intervención. En la primera conferencia nos hablaron, para aquellos que no estuvisteis aquí, de la alianza de trabajo y sus dimensiones. Nos aportaron evidencia científica de que la alianza de trabajo es un factor determinante tanto para el proceso como para el resultado de las intervenciones y para predecir la continuidad o abandono de la intervención. Con las familias, la alianza de trabajo es mucho más compleja que las intervenciones individuales porque es más que la suma de las alianzas individuales. En situaciones de conflictividad y de riesgo de violencia, el reto de establecer una relación de colaboración con las familias es mucho mayor. Hoy el doctor Valentín Escudero nos ofrecerá respuesta a algunas preguntas, como ¿qué dimensiones de la alianza de trabajo son más relevantes cuando hay riesgo de violencia o vienen obligados a las sesiones? ¿Cómo podemos fomentar la conexión emocional entre los miembros de la familia o pareja y a la vez generar seguridad cuando hay riesgo de violencia? ¿Cómo fomentar la conexión emocional con el terapeuta y seguridad en el sistema terapéutico? Todo esto y más con su experiencia y larga trayectoria que os voy a intentar resumir. El doctor Valentín Escudero es psicólogo y profesor titular de la Universidad de A Coruña. Es también codirector del máster en Intervención y Cuidado Familiar. Y es también fundador y director de la UIF, bueno, no sé cómo pronunciarlo, es la Unidad de Investigación, Intervención y Cuidado Familiar. A nivel internacional tiene el cargo honorario de profesor clínico adjunto de la State University of New York en Albany, Estados Unidos. Fue profesor visitante por 3 años en la Universidad de Bruselas y también como investigador invitado en el Center for Family Policy and Child Welfare de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. El doctor Escudero es el co-creador, junto con la doctora Mirna Friedlander, del SOFT Associative, el llamado System for Observing Family Therapy Alliances, del que nos hablaron en la primera conferencia. Es un modelo para el análisis y medición de la alianza terapéutica que es muy utilizado en la actualidad y ha sido publicado por la APA, la Asociación de Psicología Americana, y se ha traducido y adaptado a 5 idiomas. En cuanto a publicaciones, es editor asociado del Journal of Family Therapy, que todos conocemos, y ha publicado sus trabajos de investigación en revistas como Family Process, Journal of Marital and Family Therapy, Psychotherapy o Psychotherapy Research. Y en España son muy utilizadas sus guías prácticas de intervención familiar en los servicios sociales. Desde el 2011 es el responsable de un programa de tratamiento de menores en situación de riesgo y desamparo. Es un programa público para el que para familias con menores y familias vulnerables, que integra 7 equipos y 7 equipos de tratamiento y 22 profesionales. ¿Están todos allí en A Coruña o están por 7 ciudades de las 7 ciudades más grandes de Galicia? Ajá. Es una red. Es una red. Ha realizado formación y supervisión para equipos y programas de servicios sociales y protección a la infancia en España, Portugal, Inglaterra y Bélgica. Y su última publicación es un libro de relatos inspirados en sus casos clínicos titulado Amenazan con quererme.
Sin más, paso la palabra al doctor Valentín Escudero. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Esto está... Sí, está funcionando, sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Se oye por el micro? Ah, qué bueno, ¿eh? Si yo no noto ninguna devolución, sin ningún eco. Sí, vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No os veo allí, los que estáis detrás del chico de la cámara. Bueno, voy a hablar de, básicamente mi idea es comentaros, sé que en este ciclo me ha explicado Connie, ha habido una presentación que ya ha incluido una descripción, ¿no? Eso no quiere decir que seguramente los que asistís hoy igual no coincidió que tuvierais la asistencia en esa primera conferencia del ciclo, pero donde se habló un poco de la alianza de trabajo en base al modelo que creamos, que es un modelo que yo voy a utilizar hoy, pero no tanto a describirlo en detalle como modelo, como instrumento, sino hablar un poco de la operativa de ese modelo, de cómo es la aplicación más clínica o más de intervención desde ese modelo. Yo voy a partir de una serie de ideas o de axiomas o de ideas básicas. La primera casi no lo voy a mencionar demasiado, pero que es la relación que existe entre la eficacia de los tratamientos, entre lo que es un buen tratamiento y la relación de trabajo con el usuario. Es decir, como pongo aquí en esta descripción de la idea, existe evidencia de que hay una relación entre el buen tratamiento y el buen trato, ¿no? Porque me imagino que en el inicio de este ciclo, en la primera conferencia, pues habrá seguramente hablado de la alianza terapéutica y su conexión con los resultados de tratamientos. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí estuvisteis en la primera conferencia del ciclo? Para hacerme una idea. Bueno, una parte representativa. La segunda idea, es que esta relación, alianza, que vamos a llamar alianza de trabajo, se construye entre el profesional y el usuario de cualquier servicio que ofrece una relación de ayuda. Quiero decir con esto que aunque el tipo de intervención, el tipo de contexto de trabajo, el tipo de marco profesional, sin duda influye en cómo se establece la relación de trabajo, en todos los contextos de relación de ayuda hay elementos comunes, hay unos aspectos nucleares que son el corazón un poco de la alianza de trabajo. Yo creo que incluso nosotros estamos utilizando nuestro modelo SOFTA, explorando su utilidad en contextos desde la consulta, desde el cuidado de la salud, desde la consulta de enfermería, la educación infantil, cómo se crea una alianza de trabajo en el plano un poco de la cooperación emocional con los niños pequeños. Entonces, iba a iniciar con algunos pequeños ejemplos diversos de esto, ¿no? Otra tercera idea esencial, un poco que voy a desarrollar o que está en la base un poco de lo que voy a explicar, es que los componentes de la alianza de trabajo, es decir, que la alianza de trabajo, la alianza terapéutica, tiene unos componentes que vamos a llamar de intersubjetividad, es decir, que los participantes de un contexto de intervención, tanto el profesional como usuarios de un servicio, tienen experiencias subjetivas diferentes
Y la alianza de trabajo implica una conexión o intersubjetividad, tanto en un plano cognitivo, que afecta a las ideas, a las formulaciones, a las atribuciones, a la explicación del problema, como en un plano emocional. Y seguramente en las situaciones con riesgo de violencia, con alto conflicto, el plano emocional va a ser especialmente importante. Una cuarta idea, cuarto axioma, por decirlo así, es que en un sistema en riesgo de violencia, en un sistema altamente conflictivo, las principales dificultades podríamos resumirlas en dos paradigmas. Luego explicaré un poco más esto, ¿no? No tengo un problema, la negación del problema, a pesar de las denuncias, de una situación de presión para estar en un contexto de ayuda profesional. Y un segundo paradigma, que es aceptando el problema, mi colaboración está muy deteriorada o muy bloqueada por la sensación de que yo no puedo hacer nada, no tengo control del problema. Es una diferencia muy sencilla, pero muy clarificadora. Es muy diferente el paradigma de dificultad de relación con un usuario que tiene una posición de no, yo no tengo ningún problema, el problema son mis padres, el problema es mi marido, del que dice, bueno, yo, ¿para qué estoy aquí si yo no puedo hacer nada? Si yo he hecho todo, si yo haga lo que haga, va a ser lo que diga el juez o lo que sea, ¿no? La corolario un poco de esta idea es el siguiente, en base ya a un modelo muy específico de cómo crear alianza de trabajo. La creación de alianza de trabajo, es decir, entendemos por alianza de trabajo un sistema productivo, positivo, cooperativo de ayuda profesional, requiere, básicamente, la idea básica es que requiere crear seguridad como plataforma para crear una conexión emocional. ¿Vale? Esto es lo que nosotros llamamos como axioma principal seguridad para conectar. ¿Vale? Esta seguridad es la que va a generar dos tipos de conexión o reconexión emocional. La que llamamos conexión intersistema, es decir, la conexión entre el sistema profesional y el sistema del usuario de ese servicio de ayuda, ¿vale? Que le llamamos intersistema. Y lo que llamamos conexión emocional o reconexión emocional intrasistema, que se refiere a entre los miembros de una misma familia, entre el sistema, digamos, usuario. ¿Vale? Bueno, una de las cosas que muy pragmáticas, una última idea muy pragmática que voy a incluir un poco en esta presentación, es que, bueno, en todo caso, pero especialmente en situaciones de alta vulnerabilidad, como el riesgo de violencia en un hogar, cuando, de manera especial, cuando hay menores, es imprescindible evaluar el sistema parental y toda la historia de crianza, no solamente de ese sistema parental respecto al menor, sino de los padres como hijos, de su historia, de la historia de los progenitores o padres con los que trabajamos, su historia como hijos. ¿Vale? Voy a intentar convenceros entonces de estas 5 o 6 ideas, una idea ahí un poco duplicada, estas 6 ideas a lo largo de este rato que voy a hacer la presentación. Mi idea es hacer una presentación que os dé pie a que podamos hablar, además aprovechando que, bueno, es un grupo bastante pequeño y podemos sentirnos en familia. Solo estamos 2 chicos y 3 con el chico en la cámara, que no le cuento, pero no nos importa, ¿verdad? Nos sentimos perfectamente bien.
solo que usaré igual el plural femenino, si no te importa, porque decir vosotros y verte solo a ti es complicado. Vale. Quiero empezar un poco por esta idea, esta aproximación. Yo he trabajado mucho, eso me ha llevado incluso a hacer mi propio trabajo, que al final ha derivado, como ha dicho Connie en la presentación, en un libro de relatos, un libro de cuentos breves basados en situaciones de mis propias situaciones de trabajo y de complicación de trabajo con familias, como terapeuta. Ese libro que se llama Amenazan con quererme, que básicamente son historias, la mayor parte de ellas, que tienen que ver con personas a las que he intentado ayudar y para las que mi ofrecimiento de ayuda, mi ofrecimiento de protección, de ayuda terapéutica, no solo era complicada, sino que inicialmente suponía una amenaza. He trabajado mucho con personas para las que han sufrido situaciones de violencia, de maltrato, de una manera que ha trastocado su sistema emocional y relacional, y la idea de ser querido, de ser ayudado, no solamente le resulta le genera desconfianza, sino que a veces se genera una auténtica situación de amenaza, porque todo lo que había parecido bueno terminó siendo o violento, terminó siendo una pérdida, o terminó siendo una traición, o terminó siendo un daño que me hicieron, ¿no? Voy a plantear un poco sobre el primer axioma, esta idea de que en todos los contextos de ayuda, os voy a plantear 3 situaciones de contexto de ayuda. Esto no os asustéis, una diapositiva con tanto texto, lo voy a leer yo, es para tenerlo yo, pero bueno, está ahí, pues es más fácil, ¿no? Esto, por ejemplo, es un inicio de una visita a domicilio, ¿vale? Una situación, un contexto de los más complicados, bastante habituales en el trabajo social, en el sistema de protección, etcétera, ¿vale? Y yo he hecho mucho trabajo, os decía, sobre la subjetividad y sobre las narraciones que he pedido a profesionales de cómo están viviendo una experiencia de iniciar una relación de ayuda. Esta, por ejemplo, dice, me preocupa cómo va a reaccionar, cojo un fragmento, Entonces va pensando, esta compañera va pensando cuando se acerca al sitio donde tiene que ver a una familia. Dice, me preocupa cómo va a reaccionar el compañero de María. Manuel es su nombre según las notas de mi libreta, pero lo que más me preocupa es que el hijo mayor, de unos 19 años, está enganchado a las drogas y tiene un juicio pendiente por una pelea en la que creo que se constató una agresión con navaja. Va contando lo que ve cuando se acerca a la zona de la vivienda. Veo 2 niños jugando en la entrada de la casa que está en la parte derecha del grupo de viviendas. Un pequeño saliente del tejado de chapa metálica les cobija de la lluvia, pero están sentados sobre tierra húmeda. Si sigue lloviendo de esta manera, todo esto será un auténtico barro en una hora. Es un contexto incómodo, ¿no? Se está adentrando en un contexto que le es completamente, no iba a decir, no sé si hostil, pero poco familiar, ¿no? Me asalta la desagradable sensación de que me voy a encontrar con unas condiciones de vivienda inadmisibles para los niños, lo que me obligaría a hacer un informe negativo de urgencia y quizás variar u olvidar mi plan de trabajo con esta familia. O sea, mi plan y mis expectativas convertidas en papel mojado. Dice, buena expresión para un día como este. Es algo que me saca de quicio. Se supone que he concertado una visita para hacer una intervención de apoyo familiar, pero no teníamos este tipo de información en el expediente que nos han pasado de esta familia, y cuando ocurre algo así mi trabajo se me hace intragable. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿O será mejor hacer una visita de unos minutos y decirle a la madre que vengo otro día, ¿no? Ya está pensando evitativamente, está pensando, bueno, ¿y si hago una cosa que me permita marcharme? Porque esto puede haber cierto riesgo aquí, no vengo preparada. Dice, veo que María está en la puerta, me ha visto. Me hace un gesto, la verdad es que tiene una sonrisa preciosa. Debió de ser una mujer muy guapa de joven. Incluso ahora bien arreglada estaría increíble con ese aspecto étnico. Bueno, veo que me espera. Manuel, espero que tenga bien anotado el nombre del padre y el de los niños. Siempre meto la pata con los nombres. Está detrás. Buena señal.
no tiene mala pinta. Y lo dejo aquí el fragmento porque aquí es donde empieza a tener simplemente a cambiar en su propia subjetividad, solamente por ver a María empieza a pensar más en positivo, ¿no? Es decir, son situaciones en las que el inicio es una expectativa, por ejemplo aquí, de preocupación de una reacción que pueda ser violenta, hostil ante la relación de ayuda. Tengo datos que alientan eso. Normalmente en contextos así solemos trabajar con toda la información negativa, o sea, nos advierten de todas las denuncias, agresiones, situaciones de dificultad, lo cual tienes que hacer un contrapeso para ponerte en situación de trabajo o de un trabajo positivo. Os he puesto un fragmento en el que se trata de una visita a domicilio, por lo tanto tampoco tienes la seguridad de estar en tu territorio, ¿vale? Es una situación de especial complejidad porque estás un poco más vendido, ¿no? Entonces, hace predicciones negativas, ¿no? Voy a encontrarme unas condiciones negativas, todo esto se va a venir abajo, es algo que me saca de quicio, o sea que ya hay un pequeñito, cuando en narraciones de este tipo vemos indicadores un poco de, quizás de hablar de cosas que ya indican cierto queme con situaciones reiteradas, dices algo que me saca de quicio. Así cuando ocurre esto en mi trabajo es así intragable. Repito, es un fragmento en que todavía no ha llegado ni ha hablado con nadie, ¿no? Está haciendo un poco su situación y está pensando ya en estrategias en plan B. ¿Y si hablo de otra manera? ¿O y dejo la visita? Etcétera. Y sin embargo, en este caso que me gusta especialmente, porque simplemente le gusta uno de los usuarios, a esta trabajadora le gusta María. Ya es la que ha conocido, es la que le ha llevado a ir allí y entonces le gusta su sonrisa, su aspecto, ya ve que la esperan, que está también con ella el compañero, al que tienen que ver y valorar, etcétera. Y entonces ya empieza un poco a generarse una situación positiva, ¿no? Bueno, esto es parte de un pequeño fragmento que está en esta guía práctica de la intervención familiar, que una de las guías que menciono también, que yo he trabajado, he realizado un poco para servicios sociales. Voy a poner un ejemplo muy diverso, muy diverso. No os preocupéis porque vamos a entrar luego más en materia, pero quiero haceros ver un poco, abrir un poquito la mente sobre lo que significa cualquier contexto de relación de ayuda. Yo hace poco tuve que dar una conferencia que fui realmente asustado a darla, no como aquí, ¿no? Entre compañeras. Realmente asustado porque era una conferencia en la Real Academia de Galicia de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, ¿vale? Y sobre todo hay muchos cirujanos académicos y me dijeron además, eres el segundo psicólogo que pisa aquí. Me sentí por un lado un gran desafío, mucho orgullo y por otro lado estaba acojonado de tal, porque digo, seguro que van a y entonces me dijeron, bueno, me explicaron la comitiva que me recibió, quién iban a ser. Llevaba unos medallones así de académicos, ¿no? Traje académico, tal, unos medallones, pero unos medallones auténticamente como de 2 siglos. Algunos de los que había allí, algunos de los académicos también tenían como 150 o 70 o 200 años. Y, o sea, imaginaos un ambiente así, de ese tipo, ¿no? Y entonces mi sorpresa fue, yo fui a hablar de la relación terapéutica igualmente, y mi sorpresa fue que los cirujanos fueron los más interesados y los que tenían más preguntas y tal, ¿no? Y es muy curioso. Eso me llevó a leer algunas cosas sobre la relación terapéutica en los cirujanos, ¿no? Por ejemplo, este texto. Este es un neurocirujano. Esto está extraído, luego os voy a decir la fuente. Un neurocirujano que explica un poco desde el punto de vista subjetivo y la relación que establece con los pacientes, ¿no? Dice este texto, es un paciente al que le tiene que hacer una operación, un tumor cerebral. Dice, mantuve algunas conversaciones difíciles con el paciente, se refiere, en los días previos a la intervención. Le expliqué que los riesgos de la cirugía, que incluían la muerte o un grave derrame cerebral, eran menores. En definitiva, que eran menores que los de no operarse. Por eso le había propuesto ya la operación.
él introducía en su móvil de última generación, el paciente, todo cuanto yo le decía. Y lo hacía meticulosamente, como si tecleara aquellos largos términos: hidrocefalia obstructiva, ventriculostomía endoscópica, pineocitoma, pineoblastoma, etcétera, fueran de algún modo a devolverle el control de la situación y a salvarlo. Su ansiedad, combinada con mi sensación de profundo fracaso tras una cirugía que había llevado a cabo una semana antes, hacía que me enfrentara con temor a la perspectiva de operarlo. Lo había visto la noche anterior a la intervención. Cuando hablo con mis pacientes la víspera de la cirugía, trato de no hacer demasiado hincapié en los riesgos, pues son aspectos que prefiero discutir con detalle en algunos de los encuentros más previos, más anteriores. Intento tranquilizarlos y reducir su miedo, aunque eso signifique que aumente mi propia ansiedad. Y eso tiene que ver con algunas cosas que me explicó algún cirujano, que a veces tenían que con muchos pacientes, cuando les explicaban la situación, plantearles ya en el momento que ya no había vuelta atrás, plantear una situación tranquilizadora, aunque realmente se chupaban ellos toda la angustia, la ansiedad de que la cosa era realmente muy, muy complicada, ¿no? Es decir, que tenemos en esta descripción, este pequeñito ejemplo de descripción, el efecto en la relación de conversaciones difíciles, y ver a un paciente que intenta tener un control ficticio imposible, porque va a dejar en las manos del cirujano el control de su vida, y tiene pues una conducta muy mala comunicativamente para el cirujano, que es que empieza a meter en su móvil las cosas como si anotándolas pero él se da cuenta que es la necesidad de control, piensa que hace conductas que le generan control, ¿no? Que le van a devolver el control. Entonces habla de la ansiedad de él y de la ansiedad mía, ¿eh? El cirujano se da cuenta que tiene la ansiedad lógica en el paciente y que él tiene una ansiedad especial, ¿no? Y habla del temor, ¿no? Una cosa positiva es que comenta aquí un poco la situación de reducir su miedo, es decir, que tiene una estrategia. Su relación con los pacientes para prepararlos asienta en una estrategia. Y la estrategia se basa en tranquilizarlos, darles seguridad, a base de cargarse él un poco con las situaciones de más preocupación, de más ansiedad, ¿no? Bueno, esto os recomiendo, es interesante este libro que dice: ante todo no hagas daño, es el lema un poco de la cirugía, que es de Henry Marsh, que son las memorias o la colección de cómo se ha relacionado con determinados pacientes, aunque cada capítulo, el título de cada uno de los capítulos es un tipo de tumor cerebral, un tipo de operación, y después en cada capítulo se refiere a cómo a un paciente con el que tuvo una relación particular para operarlo, ¿vale? Interesante. Bueno, otro ejemplo, un último ejemplo, un poquito más cercano, ¿no? Una familia en la que yo he supervisado, muy interesante, en la que tenemos una abuela que emigró escapando de una situación de violencia, vino de Chile, y después sobrevivió a una relación aquí, os lo voy a describir un poquito más, muy abusiva, en la que había también riesgo continuo de violencia. Su hija, que tiene miedo a su pareja, porque es un chico que también tiene unas respuestas muy conflictivas asociadas al consumo de drogas. La nieta de Maxi, que tiene 13 años, y que entonces empieza a tener una conducta preocupante que alarma al sistema de protección y a los servicios sociales. Y la profesional, en este caso, una terapeuta especialista en intervención familiar, que no tiene hijos y acaba de cortar con su pareja, y se ve en el inicio de una situación de establecer ella una relación de ayuda con esta familia, ¿vale? Esta es una familia, la abuela emigró a España porque allí se veía una situación de pobreza y de violencia, le abocaba prácticamente a trabajar en la prostitución,
Y entonces tuvo una situación muy curiosa porque a través de un conocido en España hizo un arreglo para venir y estar, ayudar, y al final era que se convirtió en una proposición de matrimonio conveniado a una persona más mayor. Resultó que esa persona más mayor era una persona que bebía y que tenía también conatos de violencia sobre ella, que paró enfrentándose a él de una manera muy, muy fuerte, y a partir de ahí fue siempre una situación de tensión, de conflicto, pero sin violencia. Después hay un momento en que se inicia la intervención por su hija y por su nieta, en que ya había pasado unos años en que había enviudado a Maxi, porque y lo cual le dejó, por decirlo de alguna manera, en una situación tranquilizadora, porque aquí decía un poco que su agresividad, aunque tuvo la fortaleza suficiente para mantenerlo a raya y evitar un maltrato físico severo, pues fue siempre una situación muy tensa, ¿no? Entonces, se encuentra la intervención, porque ella es la que está moviendo que se haga una intervención, porque ve que su hija y Juan, el marido de su hija, tiene una situación conflictiva, y Juan es un joven que trabaja esporádicamente, muy inestable, consumidor de drogas blandas, abuso esporádico de fin de semana de alcohol, con conatos de conducta violenta, o por lo menos muy agresiva, hacia su hija, la hija de Maxi, no directamente hacia la niña, pero lo que ocurre en el momento de la intervención es que la niña de 13 años ha mostrado en los últimos meses una cosa, aquí hablan un poquito de un informe, una conducta retraída y un aislamiento que ha alarmado a profesores, y bueno, se ha iniciado a partir del colegio un procedimiento un poco de valoración por la preocupación, alarma, los servicios sociales conocen la situación de sus padres, etcétera, ¿no? En el inicio de la intervención, Juan no aparece. Parece que las cosas han ido muy mal en la última semana, por lo tanto es una intervención en crisis, y entonces la abuela se llevaba a Clara a su casa para evitar situaciones desagradables o de riesgo para la niña, ¿no? De hecho, ella parece que ser la que también es la que presentan como única capaz de imponer respeto a Juan, ¿no? Pero no vamos a entrar tanto en el caso, bueno, no entrar en el caso. Quiero decir un poco que en una situación de este tipo hacemos una observación de cómo se inicia la relación de ayuda, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Una situación en la que Fátima, la hija de Maxi, está muy contrariada, no esperaba verse en una situación de este tipo, se siente un poco, por lo tanto, traicionada, ha tenido que contar sus problemas, por tener que contar sus problemas ante alguien extraño, ante una profesional, y sobre todo lo que se siente acusada un poco de que pueda ser mala madre. Lo que más le preocupa, más que el conflicto con Juan, es la situación en la que se ha puesto a su hija, ¿no? Acaba de decirle a la terapeuta, Andrea, que su marido es una persona difícil porque siempre lo maltrató su padre, y que su problema no tiene que ver con nada de violencia, de que no sea un buen padre, tiene que ver con que abusa de los porros y las copas, y sin embargo, cuando no toma nada, es una persona, es trabajador y muy buena persona. Es decir, el problema no es el problema que vosotros decís, sino que es otro tipo de cosa, ¿no? La abuela le desagrada mucho ver esta sumisión de su hija, que no vea la situación. Está algo aliviada por el hecho de que los servicios sociales se hayan metido, porque por lo menos se rompe un poco la situación que ella estaba viendo, observando. Sin embargo, es muy escéptica sobre el tipo de ayuda que le pueden dar, y se muestra distante con la terapeuta y con todos los profesionales que ha conocido, ¿vale? Es decir, que tenemos una usuaria que le desagrada verse en una situación un poco sobrevenida, que no ha decidido, que se siente acusada,
y que además tiene una conducta de justificación, porque para ella el problema no es lo que los profesionales parece que están insinuando que están viendo, ¿no? Tenemos una persona que sí quiere que se haga una intervención, aunque es escéptica, pero está algo aliviada y sin embargo está mal con su hija. O sea, no hay una colaboración dentro del sistema de la familia, pero sí hay una persona que acepta, aunque con escepticismo, la situación de ayuda, ¿no? Y por lo tanto se muestra inicialmente distante, ¿no? Bueno, la niña está cohibida, un tanto angustiada. Bueno, el saber que ella tiene algo que ver en que se haya creado esta situación de intervención la preocupa, la hace sentirse culpable, porque parece que su madre está un poco preocupada que tenga que ver con ella. Y la profesional, en relación con la niña pequeña, su máxima preocupación es que no salgan cosas que le hagan más daño, ¿no? Daño secundario un poco de tener que valorar a la familia, verse dentro de la familia, porque tiene miedo de que esto aumente la angustia y la situación de preocupación de la menor. Bueno, tenemos un sentido, por lo tanto, una niña con un sentido de culpa, donde piensa que ella, que es la que estamos fundamentalmente protegiendo, es culpable de lo que está pasando, ¿no? Y tenemos una persona intentando protegerla, pero con la tensión un poco de intentar protegerla. Vale. Bueno, lo que tenemos que ver es qué se genera después de una primera entrevista. ¿Qué es lo que se genera, no? En este caso en particular se produce una situación bastante común. Nosotros estamos estudiando mucho con los usuarios su percepción de cómo se siente, les preguntamos, llevamos ahora mismo pues miles de entrevistas en las que hemos preguntado a usuarios de intervención desde escalas sencillas, pero también desde pedirles una valoración subjetiva que puedan escribir o que puedan contar, si se sienten algo mejor, algo peor, con más preocupación, con menos preocupación. Por ejemplo, la abuela de esta familia, después de la visita de Andrea, se siente esperanzada, un poco más confiada en Andrea como profesional, aunque un tanto incómoda por la forma en que está contestado a una pregunta que ha ocurrido en la entrevista. Porque le preguntó si ella tenía hijos. Y le ha parecido que a Andrea esto le ha sentado fatal. A la terapeuta le ha sentado fatal. Pero al margen de eso, le parece que estos profesionales pueden ayudar a su hija y salir del pozo en el que está metida en su relación con Juan. Ha aumentado mucho su esperanza en que la intervención sea de ayuda. La hija termina la entrevista muy cansada, muy desbordada emocionalmente y sale con la sensación, lo que transmite al salir la entrevista es que es casi imposible que Juan vaya, o sea, su preocupación es, aunque esto pudiera ser bueno, Juan no lo va a admitir y posiblemente se enfade muchísimo de saber que hemos tenido esta intervención, ¿vale? Cuando sepa que hemos aceptado colaborar, aceptado entre comillas, o sea, han visto la presión de colaborar y que han aceptado seguir el trabajo con ese programa, ¿no? Por lo tanto, hay una parte muy positiva, a pesar de un elemento de tensión pequeño, pero que ha producido un resquemor un poco en la entrevista para Maxi, y para Fátima, bueno, sale más cansada, sale preocupada y sale sobre todo preocupada por el temor. Lo digo porque hay un dilema de si en una situación de estas las personas que empiezan a colaborar pueden sufrir después en casa las consecuencias de realmente recibir ayuda, ¿vale? Por miedo, ¿no? Por miedo a las reacciones de las personas que no participan, ¿no? Vale. ¿Cómo está la profesional después de esto, no? Bueno, perdón, me queda un poco hablaros de la niña pequeña. Bueno, le ha sido tranquilizador. Andrea ha conseguido no meterla, ¿no? Mantenerla un poco al margen. Le ha parecido agradable. Lo que más a una niña pequeña, lo primero que le llama la atención es si le ha gustado o no la persona del que ha venido, ¿vale? Le ha parecido agradable. No entiende ni idea de qué va la cosa, qué es lo que puede ocurrir ahora, pero está un poco más tranquila.
y como la han llevado a casa de la abuela y parece que esto va a ser estable, que se ha decidido que sea estable, o sea, estable, quiero decir, temporalmente, sabe que le gusta estar allí, pero al mismo tiempo siente que está traicionando a su madre o que su madre se va a sentir traicionada y tiene miedo también a la reacción del padre, ¿vale? Es decir, que hay un componente de alivio y de conexión, de simpatía, de empatía un poco con la profesional, pero se despierta también una situación de temor y una situación de esto va a generar por mi culpa una situación de traición, ¿no? Bueno, me imagino que, para sensibilizaros un poco he empezado con este tipo de textos con la esperanza de que generen resonancia en vuestra cabeza sobre cuáles son las situaciones un poco realmente en dónde está la materia de la que vamos a construir la alianza de trabajo. Porque la materia es manejar estas emociones, estos temores, desde el punto de vista de la profesional, de nuestra colega, ¿no, Andrea? Bueno, Andrea le cogió esta entrevista porque en la investigación que nosotros vamos haciendo pedimos un poco que el profesional también pueda plantear su situación subjetiva, ¿no? Andrea estaba muy sensible ante cualquier situación de dominio machista en su vida privada. Le cogían un momento de este tipo, acababa de cortar una relación con una pareja larga de hace 4 años y le decepcionó muchísimo la reacción de esa pareja en los últimos tiempos y la reacción ante la ruptura, que fue una reacción brusca y que experimentó incomprensión por parte de su pareja, experimentó cierta agresividad psicológica y se sintió descalificada. Entonces reconoce que hizo esta primera entrevista en una situación un poco vulnerable, sensible, ¿no? No tiene hijos y le hizo pensar que quizá no los vaya a tener, ¿no? Y porque pasó 2 cosas en la entrevista. Una, que ella pensó, bueno, luego lo que pasó fue que reaccionó mal a una expresión de la madre diciendo, si tienes hijos sabrás que lo más importante, bla, bla, bla. Y entonces a ella le dio que pensar que si fuese su hija, la niña de 13 años, la tendría que haber tenido con 24. Le dio por pensar esa idea en la cabeza, ¿no? Y se dio cuenta de que con 24 años ella estaba lejísimo de cualquier idea de tener hijos, haciendo un máster y era una joven estudiante, ¿no? Bueno, lo sorprendente, por ejemplo, en esta entrevista es que la persona que más negativamente en una escala valora la entrevista es la profesional, lo cual os voy a decir, en el estudio de la autoinforme sobre la relación terapéutica, siempre los profesionales puntúan en la misma escala, son más escépticos, más pesimistas que los usuarios, ¿vale? Es la persona que dice sentirse de mal humor, no le gusta la entrevista, está contrariada por no haber estado más tranquila y conectar mejor con sus clientes, se autoexige mucho, no puede evitar un sentimiento de rabia por ver a Fátima tan sometida, tan temerosa por su marido, en lugar de valorar un poco que lo que se está haciendo, que lo importante es hacer algo por su hija Clara, ¿no? Y entonces también se sintió juzgada por la abuela, por Maxi, porque contestó mal a una pregunta que, por otro lado, le extraña que reaccionara mal. Dice, me extraño que reaccione mal, porque es una pregunta muy habitual que se da. Estaba diciendo la abuela, es que nunca dejas de sufrir por los hijos. Usted tiene hijos, ya sabe lo que se siente, ¿no? Pero, bueno, la pregunta tampoco... no ha podido dejar de pensar un par de veces, hablando con Maxi, en su propia madre y en la conversación que le espera seguramente el próximo fin de semana sobre la ruptura con su pareja, porque tiene que explicar a su propia madre que ha roto con la pareja, la situación, puesto que le gustaba mucho su pareja a su madre, ¿no? No ha entendido por qué ha estado tan vulnerable, descentrada, distraída. Dice, bueno, y entonces aquí hay otro elemento interesante. Piensa, seguramente en la situación en la que estoy debería hablar con mi compañero de trabajo, con mi compañero de equipo. Sería la prescripción adecuada, ¿no? Que le comente un poco, pues me ha costado entrar a esta entrevista, estoy un poco así disgustada, etcétera. Pero dice, no tengo confianza en él.
no tengo confianza en él todavía. Me parece que es una persona muy pragmática y me sentaría fatal que me diga algo de tipo, no es para tanto, no te preocupes, esto no pasa nada, así que no me escuche. ¿Ah? O sea, que está en una situación vulnerable. Es decir, tenemos todos elementos de sensación de rabia, de mal humor, de sentirse juzgada ella por la usuaria, y además está proyectando un poco una situación personal para la que piensa que es consciente de que debería de un poco de digerirlo bien, de hablar con alguien, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe con quién hacerlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos todos los componentes un poco de la alianza de trabajo. Los componentes externos, los componentes del contexto, los componentes de la naturaleza del problema, de la violencia, los componentes de la persona del usuario y su historia, los componentes de la persona del profesional y su historia particular en el momento particular, ¿no? Bien. Voy a dar un pequeño giro un poco para hablar de un poco contextualizar de manera más técnica la alianza de trabajo. En la intervención tenemos siempre unos modelos técnicos, unos procedimientos, una formación técnica, y tenemos una serie de factores comunes, lo que se llaman factores comunes a cualquier modelo de intervención, que sea cual sea el contexto en el que estés trabajando. Yo pues, me he puesto un poco radical, he ido desde la neurocirugía hasta el trabajo social, pero sean cuales sean, son muy importantes y son similares. Y eso es lo que configura la práctica, los contextos específicos y técnicos y los factores comunes, ¿no? Y esa práctica es la que y esos factores, esa combinación de factores es la que explica fundamentalmente el resultado. Bueno, los factores comunes, si cogemos el mundo de la psicoterapia, se entienden de dos maneras, ¿no? Una perspectiva general es todo lo que hay en un tratamiento, es decir, un cliente, un usuario de un servicio de ayuda profesional, un profesional, que es una persona profesional con con un género, con una historia, con una edad, con una relación que hay que establecer y unas expectativas de para qué voy, expectativas del usuario, para qué viene, qué es lo que puedo sacar, qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, ¿no? Hay otra manera de entender los factores comunes, que no voy a meterme un poco en esa ahora, que es cosas que son no específicas a los tratamientos, que son diferentes, que son comunes a diferentes modelos, pero que se utilizan nombres, definiciones y procedimientos diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí pongo un ejemplo, hay intervenciones que hace un profesional, un psicólogo, que en unos modelos teóricos se llama reinterpretación, en otros modelos se llama reestructuración cognitiva, en otros modelos se llama reencuadre, reformulación, pero al fin y al cabo siempre es plantear un trabajo sobre el significado, un cambio en el significado, en las atribuciones, en el significado, un poco de situaciones que se están viviendo, ¿no? Bueno, lo importante de los factores comunes es que fue una revolución, supuso una revolución, especialmente en el final de los 1900, esa última década hasta el año 2000, y a partir del año 2000 hay muchísima gente trabajando con la idea de que los factores comunes es algo muy importante y no simplemente una especie de ruido, de aspectos no técnicos de la intervención, ¿no? Esa revolución, uno de los detonantes de esa revolución fue este famoso estudio, que lo pongo aquí, que lo habréis visto millones de veces, de cuáles son las fuentes que explican el cambio en la psicoterapia, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, había un montón de factores extraterapéuticos que explican el cambio. Un factor muy importante que hasta entonces no se había considerado como algo específico sobre lo que trabajar, sobre lo que formular modelos, sobre los que hacer entrenamiento, que era la relación que se establece del profesional con el cliente.
Y después que ahí también comenzó en esa época en la psicoterapia a introducirse el mismo dilema que en la farmacología y en todas las intervenciones sobre el placebo. Que el placebo, más allá de un procedimiento experimental o de un error aleatorio, etcétera, el placebo tiene que ver con la esperanza, las expectativas, y que hay gente que cambia, para nuestra sorpresa, antes de que hayamos hecho lo que nosotros pensamos que es el ingrediente de cambiar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas cuestiones en psicoterapia breve muy interesantes. Por ejemplo, una técnica en psicoterapia breve que es lo que se llama cambio pretratamiento. Y hay terapeutas que preguntan, desde que usted llamó para vernos por primera vez, ¿ha mejorado algo las cosas? Y hay un porcentaje altísimo de gente que dice sí. De hecho, las últimas semanas, desde que llamé, pues incluso he pensado, ahora voy a ir bastante mejor, ¿no? Como diciendo, debería de ir peor, porque si llamé para decir que estoy mal. Y entonces esto es placebo, es un efecto de expectativas, es que la persona cuando decide hacer algo con su problema, llama a un sitio, ya tiene la sensación de alivio de decir estoy haciendo algo. Y que el componente técnico es muy pequeño. El componente técnico en el sentido de que lo que realmente tiene que ver exclusivamente con hacer algo que no se puede cambiar con otra cosa, ¿vale? Se refiere a esto. Y si yo digo, yo puedo cambiar esto con una desensibilización sistemática y otra persona la puede cambiar con otra técnica y otra con otra, pensamos que no es la técnica, no tiene un valor tan importante porque es intercambiable. Hay un factor común que explica un poco el mecanismo, ¿no? Bueno, ejemplo de factores importantes del cliente, pero con estos ejemplos de narración subjetiva que os he puesto, pues vemos que hay cosas que tienen que ver con el apoyo social, con la naturaleza del problema, con la capacidad de relacionarse. La experiencia de Maxi es muy diferente a la de Fátima, a la de Clara, etcétera. Todo esto son los factores que decimos que son del cliente, y habría factores del terapeuta, etcétera, ¿no? Uno de los disparadores de esa revolución sobre los factores comunes es un famoso libro que se llama The Great Psychotherapy Debate, que es el gran debate de la psicoterapia, de Walpole, que tuvo una conclusión después de hacer un análisis frío, objetivo, muy detallado de todos los resultados de psicoterapia. Llegó a esta conclusión, que los factores comunes a muchos enfoques técnicos son en realidad más importantes que los ingredientes técnicos, y que la calidad de la relación es un factor esencial sobre la que se puede investigar, ¿no? Y esta conclusión abrió un poco desde el año 2000, estos casi 20 años, un poco de preocupación y de interés sobre qué tenemos que hacer con la alianza terapéutica. Bueno, ¿qué es la alianza terapéutica? Como ya hubo una conferencia sobre esto, yo voy a, para los que no estuvieron, un poco plantear lo más básico, ¿no? La referencia básica de alianza terapéutica, realmente este planteamiento de boarding, de working alliances, la alianza de trabajo, alianza terapéutica, fue un modelo en el que se planteó que hay tres aspectos de la relación con un cliente, con el usuario, en una relación de intervención, que el acuerdo, es decir, la sincronía, sobre estos tres aspectos es lo que representa una buena alianza de trabajo. El primero es las metas. ¿Para qué es esto que hacemos, ¿no? Por eso os hablaba un poco de las expectativas. ¿Qué expectativa tiene Maxi? ¿Qué expectativa Fátima? ¿Qué expectativa? Entonces, ¿cómo vas a compaginar todo eso con el temor y con la situación descontrolada inicialmente de Juan para decir, la intervención que vamos a hacer, ¿cuál es el objetivo de la intervención? ¿Hay un objetivo que una a todos, incluido a Juan? ¿Incluido a Juan como sistema usuario? La segunda es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se llama las tareas, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer consejo? ¿Vamos a hacer información? ¿Vamos a hacer un trabajo es decir, ¿cuál es el componente técnico? ¿Y qué sentido tiene? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene? ¿Voy a trabajar conjuntamente con Maxi y con Fátima o voy a trabajar con cada una de ellas? Todas esas pequeñas decisiones tienen que tener mucho sentido en todo el proceso para el usuario. En los contextos de conflicto y de violencia se van haciendo cosas y la experiencia de la mayor parte de los usuarios es que hay un tiempo que para ellos es todo una cosa que no entienden un poco cómo se produce. Y es muy importante generar seguridad y generar una explicación de todo lo que se va a hacer, qué sentido tiene, cuándo se va a hacer y por qué se va a hacer. Y hay un tercer componente que es el vínculo emocional con el profesional. Es decir,
la relación de cuidado, de empatía, tener sentimientos positivos, y que eso por parte del profesional y por parte del usuario puede dificultarse por cosas muy subjetivas y muy emocionales, como en el ejemplo de Andrea, en la situación que está pasando, y sentirse juzgada por Maxi simplemente porque hizo una referencia: si tienes hijos te das cuenta de que nunca dejas de sufrir por ellos, ¿no? Bien, es cierto que la investigación empírica, este modelo tan asentado en el mundo de la psicoterapia, nos dice que siempre que se hacen investigación cuantitativa sobre cuestionarios de alianza, sobre autoinformes, etcétera, en lugar de salir 3 cosas, especialmente los clientes solo ven 2, ¿vale? Responden igual, hay 2 factores, estos 3 dimensiones en realidad son 2 factores. Uno es todo ese componente técnico, para qué es y qué se hace en esta terapia, y el otro factor es la persona, la confianza un poco en la persona que está, con la que estoy trabajando, ¿vale? Hay un factor, digamos, técnico y un factor de vínculo, ¿no? En el campo de la intervención familiar, la intervención un poco con sistemas humanos, nosotros desarrollamos un modelo que tiene 4 dimensiones y 4 factores que aparecen en este modelo. Uno es el enganche en el proceso terapéutico, en el proceso de intervención, y esta parte del enganche tiene que ver con esos 2 aspectos de los objetivos y de las tareas, ¿no? Es decir, la participación activa del usuario, que consigamos que el usuario tenga una participación activa y que en cada momento entienda los pasos que damos y sienta que los estamos dando con él. La conexión emocional, que tiene que ver con este componente que hemos llamado del vínculo con el profesional, la conexión emocional entre el profesional y el sistema del usuario. Y otras 2 dimensiones nuevas, diferentes, más contextuales. La primera es la seguridad dentro del sistema de intervención, el concepto de sentirse seguro. La intervención con sistemas muy conflictivos y en riesgo de violencia, la seguridad es especialmente. En el caso que os he puesto de Maxi, Fátima y Clara, os dais cuenta que por diferentes motivos, algunos comunes, como el temor a la reacción de Juan, todos ellos tienen una situación de falta de seguridad. Y además, en ese ejemplo que os he puesto, es intencional porque hay una falta de seguridad en ese momento particular en la propia profesional, que además no tiene que ver con su manejo del contexto de intervención, sino que tiene que ver con una situación personal, ¿vale? En el caso que os ponía de la visita a una zona de chabolas, etcétera, que os he puesto, realmente la inseguridad del profesional tiene muchísimo que ver con la situación de un contexto que no maneja, ¿vale? Y donde hay riesgos reales y por lo tanto no hay garantías suficientes de seguridad. Vale, y la 4ª dimensión en este modelo es compartir el compromiso de la terapia en la familia, que lo que viene a describir es que haya una fuerte alianza entre los usuarios con los que estamos trabajando, el sistema familiar o el sistema de cuidado o el sistema de acogimiento, es decir, no ya entre el profesional y ellos, sino entre el sistema en riesgo de violencia como tal, quienes lo componen y que haya... Entonces, por ejemplo, en este caso de Maxi, su hija y su nieta, esta dimensión es una dimensión que está en el momento inicial muy mal, porque hay enfrentamiento entre Maxi, se siente traicionada Fátima por su madre, Clara se siente que está traicionando a su madre estando a gusto en casa de la abuela, y todos tienen miedo a Juan, que no ha participado en la intervención porque seguramente se siente atacado, ¿vale? Bueno, bondades un poco de la relación terapéutica. Bueno, es la medida de la relación de ayuda. Por eso os decía que es una auténtica revolución desde inicios de los años 2000, porque se acumula muchísima investigación que nos dice que es el mejor predictor de éxito en psicoterapia. Porque el éxito de muchos tratamientos se ve que depende más de establecer una buena alianza terapéutica que en sí de la modalidad teórica o del formato de intervención, porque el formato de intervención es bastante similar, su capacidad de éxito, y lo que hace
que tenga un aprovechamiento mejor o peor, es que se establezca una buena relación de trabajo. Hay una predicción de resultados a partir de los informes, de los autoinformes, y en otros contextos de relación, os decía al principio que nosotros estamos estudiando el contexto sanitario, de cuidado de la enfermedad física, contextos sociales, contextos educativos, nos encontramos que en la medida en que se introduce una investigación sobre la alianza de trabajo, los resultados son similares. Es un buen predictor de la adherencia a un tratamiento y de retención de los usuarios en un programa. Otra de las bondades es que se puede evaluar y se puede cultivar en los profesionales, se puede entrenar a los profesionales, se puede sensibilizar y dar modelos teóricos específicos, ¿no? Bien, las preguntas para la investigación básica es ¿qué entonces es la relación, la alianza de trabajo, ¿no? Si es un aspecto facilitador, si realmente es un aspecto más importante que una simple facilitación, sino que media, es un mediador en los resultados, o si simplemente funciona como un efecto espurio, como un efecto placebo, la relación, en qué medida una buena alianza de trabajo no es suficiente si la naturaleza de los problemas y los cambios no se producen. Si realmente la eficacia, ver que una intervención me está ayudando, produce una buena relación, o una buena relación facilita que yo utilice lo que me ofrece el profesional, es decir, si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Este tipo de circularidad es una de las cosas que estamos estudiando ahora. Bien, llegados a este punto un poco, lo que quiero hablar es de las situaciones complicadas, como decía, las principales contradicciones, ¿no? Yo, para exponer las principales contradicciones en la relación de ayuda en general, ¿no? Esto que llamamos alianza de trabajo, una primera observación que hacemos es la actitud inicial. ¿Cómo podríamos, en esta descripción que os hice de estos inicios de intervención, cómo podríamos describir, categorizar un poco el tipo de actitud inicial, ¿no? La actitud óptima inicial es una actitud solícita y comprometida, ¿no? De lo que os he descrito, lo más cercano a eso es Maxi, en el sentido de que quería que se hiciera una intervención, la buscó, pero no ninguno de los demás. O una actitud inicial que llamamos demandante, es decir, una persona que dice, por ejemplo, Fátima dice, si quiero que hagáis algo con Juan, ¿vale? El problema es Juan, pero no lo que vosotros decís, sino quiero que hagáis algo para que Juan pues no beba los fines de semana. Está diciendo, hay un problema, pero no tiene que ver conmigo. No me llaméis a mí, no estropeéis un poco mi situación, porque el problema lo que tenéis que hacer es hacer una intervención con otra persona. Luego tenemos personas visitantes, ¿no? Es decir, personas que piensan, esta intervención no tiene ningún sentido, no vale para nada y tengo que estar aquí porque no tengo más remedio hasta que un poco se pase esto, pero yo no le veo ningún sentido a esto. Personas que están en la misma situación que un visitante, pero muy enfadados, porque se sienten acusados, se sienten que hay una intrusividad en su vida y sienten que se ha montado una intervención de la que ellos no tienen decisión y no pueden escapar. Y, como en el caso de Juan, personas fugitivas, que saben que hay una intervención en marcha y que, sin embargo, no acuden y saben que no están acudiendo y que saben que lo que les espera, saben igualmente que ellos tienen que estar allí, ¿no? Os decía al principio que estas actitudes, si las estudiamos en profundidad, están relacionadas con tres paradigmas de dificultad para iniciar la relación con como queráis, ¿no? Con el usuario, con el paciente, con el cliente. En todos los contextos que os he puesto, incluido ese contexto de la neurocirugía extremo, la situación es muy parecida. El contexto de no me pasa nada, no tengo un problema, ¿vale? Hay personas que con 1 kilo de denuncias y de expedientes dicen no hay ningún problema.
Hay personas que con una radiografía y un tumor que lo ve hasta el tendero de la esquina sin dificultad y dice, no me pasa nada. Segunda situación, no tengo control sobre lo que me pasa. Entonces, es una situación también difícil para establecer una relación de ayuda, porque la persona lo que siente es, yo no puedo hacer nada, no puedo cooperar en nada, porque haga lo que hagan, va a ser lo mismo, ¿vale? Y quizá hay una tercera categoría, un poco de un orden lógico diferente, que es que hay personas para las que el propio contexto de ayuda es amenazante. También me referí un poquito al principio a esta cuestión, ¿no? Es decir, que me ayudes, que me cuides, es un problema. Es decir, si mis experiencias de afecto, cuidado, etcétera, han sido muy negativas, no puedo fiarme, ¿vale? Por ejemplo, una persona sometida a una situación de violencia, de maltrato, la relación de ayuda puede generarle una dificultad añadida porque piensa también este hombre que ahora me maltrata me está continuamente diciendo que lo hace por mi bien, que me cuida. Entonces esa experiencia se mezcla en la relación de ayuda, ¿vale? Pero es la parte, podemos decir así, más dañada, más patológica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos a ver un poco, voy a deconstruir un poco brevemente estas situaciones, ¿no? La primera, en la situación de no problema, no me pasa nada, encontramos tres tipos de explicaciones a esto. La primera es un antagonismo, llamamos una situación de antagonismo relacional. No reconozco que vosotros digáis que tengo un problema, cómo es ese problema, qué es lo que tengo que hacer, me siento acusado. Y entonces lo que yo digo es, no tengo un problema, pero lo que quiero decir es, no acepto vuestra definición del problema, aunque esté dando muestras de sufrimiento, de dificultad, etcétera, ¿no? Una segunda situación es que a veces la persona realmente no ve, no tiene la capacidad de ver lo que nosotros estamos señalando, el nivel de riesgo que estamos señalando. Es decir, cuando hay una asimilación muy profunda de estilos de vida carenciales o violentos o conflictivos, o por la propia naturaleza del problema de esa persona. Entonces, lo que nosotros vemos como un riesgo de violencia, la persona lo tiene asumido como una forma de vida, ¿vale? La tercera situación es que nos encontremos ante alguien que simplemente lo que tiene es en términos muy puramente de mecanismo de defensa psicológico, ¿no? En la descripción más psicodinámica, no es consciente de que está planteando una negación del problema. Y es también una situación, igual que las dos anteriores, en las que aportarle pruebas puede generar un mecanismo de más defensividad, ¿vale? Cuando nos encontramos con alguien que nos plantea que me ayuden es un problema, es decir, que vemos que la relación de ayuda que pretendemos establecer le genera muchísima dificultad, desde mi punto de vista son los casos más difíciles de trabajar, porque son personas en las que si hay mejoras, cuanto mejor sea la confianza con nosotros, más temor le produce, más se siente desasosegada, es decir, que lo bueno al mismo tiempo tiene un componente malo, y son esos usuarios o usuarias que nos da la sensación de que boicotean la intervención cuando está funcionando, porque tienen temor a un cambio de situación y temor a que realmente cuando las cosas van bien va a haber un momento que les vamos a hacer daño. Pero nunca olvidéis en estos casos que esto es similar a la situación de maltrato, de violencia abusiva que viven, ¿no? La situación de riesgo. Cuando parece que algo está bien, que algo es cariñoso, empiezo a pensar que sé que esto me va a traer malas consecuencias, ¿no? Siempre hay que valorar un poco la severidad de esta, y son situaciones en las que requiere pues muchas veces atención bastante especializada, mucha paciencia, atención de salud mental, etcétera, ¿no? Bien, otro componente que quería traer un poco, que quería comentaros, es cuando la situación de riesgo de violencia afecta a menores, ¿no?
En esos casos para mí es muy importante evaluar el sistema parental. Estamos haciendo esto en situaciones en las que surge un riesgo de violencia por parte de un adolescente en su descontrol, situaciones en las que hay un nivel de conflicto muy alto con riesgo de violencia por parte de los progenitores. Y básicamente trabajamos esta evaluación en un modelo que le llamamos el modelo cebolla, ¿vale? El modelo cebolla, y que consiste en evaluar las tres capas de la cebolla. La primera capa es la capa exterior, y que trabajamos con el sistema parental lo que llamamos el nivel de consenso y coordinación. Si el sistema parental está trabajando para, digamos, neutralizar, construir un contexto seguro, contener la violencia, crear límites a la violencia del adolescente, si tiene un consenso en las normas y si hay una buena coordinación. Aquí estáis gente que trabajáis en el programa de no sé exactamente cómo se llama, ¿no? Coordinación de parentalidad. Bueno, hay un nivel de la coordinación de parentalidad que tiene que ver con la educación de la parentalidad. A veces hay situaciones en las que los padres no se coordinan bien y no se dan cuenta que no se coordinan bien porque no hay un consenso debajo. No hay ideas claras, ¿no? De si fumar un porro es bueno, es malo, o puedo hacer unas risas. Y entonces no está claro si lo que vamos es a tener claro que fumar porros es un factor importante en la violencia de nuestro hijo y por lo tanto lo tenemos que tener claro. Y por eso nos coordinamos bien, pero piensan que no se están coordinando bien cuando realmente no hay un consenso previo. O al revés, hay un consenso previo, pero luego son muy incapaces de coordinarse por factores diversos, ¿vale? El segundo nivel de la cebolla es cuando nos damos cuenta que trabajando con la parentalidad, personas que deberían de funcionar bien, porque tienen la capacidad y la disposición de funcionar bien, sin embargo fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es que empezamos a explorar que el problema está en una capa más interior, y es lo que llamamos la capa intermedia, y es la relación de la pareja o del sistema parental, en el sentido de que muchas veces encontramos que hay un divorcio emocional, que hay una tensión muy alta relacional en el sistema parental y que eso está continuamente contradiciendo, triangulando y rompiendo los límites y generando una tensión que explica el riesgo de violencia en el adolescente, ¿vale? Capa intermedia. A veces haciendo esto nos damos cuenta que el trabajo terapéutico sobre esta dificultad relacional choca con en algunas familias con lo que llamamos la capa más interior. Y es que nos encontramos que las dos capas anteriores están afectadas porque una persona o ambas progenitores o ambas personas de un sistema parental tienen una dificultad de vínculo importante. Por eso os puse al principio que uno de los axiomas cuando valoramos el sistema parental es valorar a los padres como hijos, cuál es su historia de hijos y cuál es la situación de apego, cuál fue su experiencia, su vivencia un poco de parentalidad, ¿no? Y en casos en los que la capa 1 nos lleva a la capa 2 y la capa 2 nos hace pensar que aunque por ejemplo, uno de los miembros del sistema parental empieza a ponerse las pilas, a hacer las cosas bien, hay menos violencia y nos encontramos con uno de los progenitores que está igual de insatisfecho, igual de agobiado, igual de angustiado y que dices, bueno, necesita un trabajo individual, pues ese trabajo individual lo que exploramos es un poco cómo es que le está limitando para establecer una relación coordinada de parentalidad y para establecer, es decir, una relación coordinada con su pareja o con la otra parte del sistema parental y para establecer una buena coordinación de la disciplina y de los elementos de parentalidad, ¿no? Entonces, este es un poco el sistema de 3 capas de la cebolla que valoramos. Bueno, es importante que esto no es entre padre y madre, en un sistema parental tradicional, ni entre 2 mamás, ni entre 2 papás de un sistema parental, sino que incluso
entre un sistema parental en niños con los que yo trabajo, en el que es una combinación de una acogedora y de una madre biológica, ¿vale? Entonces, la aplicación del nivel simplemente de coordinarles bien, o si es un nivel relacional de que hay un sentido de apropiación y de dificultad, de celos entre el sistema acogedor y el sistema parental, o que en una de las partes del sistema o en ambas hay una enorme dificultad. Quiero decir que cuando hablamos de sistema parental hablo de un concepto muy amplio, no un sistema, aunque utilicemos a veces la palabra padre o madre o tal, ¿no? Vale. Bueno, las paradojas un poco de esto es que se generan en la relación de trabajo, se generan círculos viciosos muy complicados. Es decir, cuanto más pruebas tengo de que es necesaria la intervención con una persona que me está diciendo que no tengo un problema o que no tengo ningún control sobre el problema, menos le convenzo, ¿no? Más defensividad provoco, más mecanismo de negación provoco. Cuando yo más me preocupo por la situación de alguien que veo que es negligente con una situación de riesgo de violencia, más esa persona se despreocupa, ¿vale? Con lo cual acelera más mi preocupación y mi preocupación acelera más la despreocupación. Cuando nosotros dramatizamos algo para decir hay un riesgo alto y nos encontramos con familias que lo minimizan o con parte de la familia que lo minimiza. Claro, cuanto más lo minimiza, más yo tengo que dramatizar que el riesgo es alto. Pero cuando yo más lo dramatizo me doy cuenta que más lo minimiza la persona. No, fue una pequeña peleita, pero ya no pasa nada, etcétera. Entonces, si yo estoy en una posición de más alarma, voy a generar más esta minimización, ¿no? Bueno, directrices generales. Como quiero plantearlas en 5 minutos, me vais a permitir un poco, para que haya un poco de tiempo para discusión, me vais a permitir un poco ir a un esquema, este esquema, que aunque está ahí un poco pequeñito, para que a ver si soy capaz un poco de explicarlo. La directriz general, un poco el modelo de trabajo que nosotros utilizamos y que hemos desarrollado ahora en mi compañera Miki Friedlander y yo en este libro que está a punto de salir ahora, que se titula Therapeutic Alliance with Families, alianzas terapéuticas con familias, empoderando a clientes en situaciones difíciles, ¿no? En casos complicados. Nosotros planteamos que lo más importante siempre es un primer paso que le llamamos seguridad para conectar, ¿vale? Me refería a esto al principio de todo, ¿no? Seguridad para conectar. Un segundo paso, que es que esa conexión emocional con el usuario va a permitir que se enganchen y que empiecen a producirse cambios. Vamos a empezar a utilizar de manera productiva las herramientas técnicas, las intervenciones que les planteamos. Y que el tercer paso es que esa alianza que vamos consiguiendo en la familia tiene que irse expandiendo. Es decir, que la alianza que yo consigo con Maxi, con Fátima, con Clara, se tiene que expandir a Clara con su madre y a su abuela con su nieta, que es más fácil, y a Fátima con su madre, ¿no? O sea, expandir un poco la alianza. Bien, la seguridad es lo que nos va a permitir generar un contexto de conexión. Es decir, si en el caso este que os he planteado se plantea seguridad, en ese contexto seguro, la seguridad tiene que ver con Juan, con el sentido de sentirme traicionado, todo esto que os describí. En ese contexto seguro se sentirá que se le ayuda y generará conexión emocional cada uno de los usuarios con el profesional. Y este será un primer paso para reconectarlos entre ellos, ¿vale? Es decir, que lo que tenemos aquí puesto es, ¿cuáles son las tareas del terapeuta, del profesional? Bueno, evaluar, aceptar y trabajar con todas estas contradicciones que os he planteado. Evitar que se generen escaladas, ¿vale? Estas a las que me he descrito, círculos viciosos, ¿no? Que yo insista en que si tienes un problema, para que él me diga que no tengo para nada un problema, ¿no? Maximizar todos los indicadores de seguridad, todas aquellas cosas que les hagan sentirse seguros, ¿vale? Y lo que esperamos en esta tarea, el resultado esperado, que el cliente, el usuario, se sienta emocionalmente entendido, ¿vale? Es decir, Fátima tiene que sentirse entendida
en que realmente yo estoy enamorada de este chico, es muy buen chico, no es lo que pensáis y yo soy buena madre. ¿Vale? Sin embargo, eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que no lo denuncie, en que no se ocupe de su hija o en que le justifique determinadas cosas. ¿Vale? Pero es importante que se produzca un poco esta idea de sentirse entendido. Cuando hay seguridad, cuando no hay amenazas, cuando saben que no vamos a hacer nada que no quieran, es cuando empezamos un poco las tareas orientadas a la conexión. Fundamentalmente, validar la experiencia subjetiva del cliente, mostrar interés en cada uno de ellos como personas, al margen del problema que tienen, entender su historia, entender su posición subjetiva, enfatizar lo que tienes en común tú con esa familia. Por eso os puse el caso de Andrea, cuando tiene que trabajar esa idea de hay algo que yo no tengo en común, que es que yo no tengo hijos y esto me lo ha dicho la abuela. Pero ¿qué tengo yo en común con ellos? ¿Qué tengo en común con su situación? ¿Vale? Maximizar todos los elementos de conexión emocional. Es decir, porque la idea aquí es que el resultado esperado es que se sientan emocionalmente entendidos, ¿no? Es decir, que... Cuando dices enfatizar lo que tienes en común con la familia, ¿qué es lo que harías? Bueno, por ejemplo, pongamos en el caso ese de Maxi, la profesional es mujer, la profesional es hija, la profesional tiene mucha experiencia en trabajar con niños, ha enganchado muy bien con Clara, con lo cual la abuela se va a dar cuenta que realmente sabe que Clara es la primera que ha enganchado con ella. Tiene en común, no le cuesta empatizar con el sentido de abuso y de dominancia que quiere ayudarles a romper. Igual tiene en común que, yo qué sé, que también vivió 2 años en Chile, como la abuela. Es decir, todas las cosas que realmente te pueden acercar, ¿no? A veces esto es muy... ¿La información personal sería? No, basarte en tus aspectos subjetivos que te unen, que te generan una capacidad de entendimiento, ¿no? Y la información personal que tú quieras. Toda aquella que no te haga perder seguridad ni a ti ni a ellos, ¿vale? Porque la información personal en un contexto puede ser muy buena y en otro contexto puede no servir de nada, ¿no? Entonces, toda aquella que genere seguridad, porque el resultado esperado inicial es que de seguridad es que sea un lugar seguro, ¿no? Entonces, si yo cuento algo y genera seguridad, es decir, si yo le digo, no, mira, yo pues creo que entiendo lo que dices, de que nunca se deja de sufrir por los hijos, lo entiendo por mi experiencia de hijo, si tú quieres descubrir eso, pero tú vas a hacer solamente aquello que tú lo hagas no como una reacción emocional, sino como una intervención que tú dices, lo voy a decir, voy a contar esto porque esto puede ayudar, ¿no? Entonces, porque siempre se dice en qué medida es bueno, es malo, un poco la revelación personal. Desde nuestro punto de vista es bueno o malo en la medida en que siempre es bueno si es algo que el profesional hace con un sentido total de seguridad, de tranquilidad, y que lo modula lo que utiliza, lo modula para la persona a la que quiere ayudar. Y es malo siempre, aunque sea una pequeñita cosa, que te genere inseguridad, ¿no? Yo que entreno a mucha gente joven, pues me dicen, ¿le puedo dar un beso o no? Porque esta señora parece que me viene a dar un beso cada vez que tengo una entrevista. Le digo, si te sientes mal, me dice, sí, es que cada vez me da un beso, me recuerda a mi tía no sé qué y que me siento un poco, pues gente joven, ¿no? Le digo, entonces no le des un beso. Ponle la mano así, cuando se acerca, así, pero como una espada, que si tal, o sea, o la coge o se la clavas la mano, ¿no? Es una broma, pero quiero decir, y a otras personas digo, no, sí, me encanta darle un beso, porque yo también soy así, muy de saludar con besos, digo, pues besa, siempre que no metas la lengua ni nada, o sea, puedes besar lo que quieras. No, hago un poco un chiste de eso, pero para entender que es en el sentido subjetivo de maniobrabilidad donde está, y la persona también trabaja en un modelo donde un acercamiento mayor o menor es correcto, porque ese modelo es el modelo que le es más cómodo, ¿vale?
Entonces el profesional trabaja en ese modelo y en esa distancia, que es la que le es más cómoda. Y es la con la que va a ayudar más a la gente. Esa es un poco la interpretación que hacemos, ¿no? Entonces, por terminar un poco con esto, y así podemos entrar un poco en preguntas, aquí lo que es importante en cada una de estas fases es que si no hay seguridad, si el cliente no ve el contexto de intervención como seguro, no debes avanzar hasta que no te asegures que realmente hay un nivel mínimo de seguridad. No hagas nada si piensas que la respuesta es no. Todo lo que hagas es crear seguridad antes que otra cosa, ¿vale? Lo mismo pasa con la conexión emocional. Si tú crees que el contexto es seguro, que ya no hay amenazas, ya está controlado la situación de Juan, la situación de Fátima, la niña no se sienten traicionados, hay un acuerdo sobre que esté con la abuela, es donde puedes empezar a trabajar un poco la historia de vida y un poco conectar con la experiencia de cada uno de esos usuarios. Pero no te abalances a hacer más cosas si no estás seguro que la respuesta se siente emocionalmente entendido, es sí. Porque en ese caso debes seguir trabajando esta capacidad un poco de confianza contigo. Cuando esto está, llegamos al segundo paso, que es la situación de que esta conexión y esta seguridad la voy a utilizar para generar enganche. Es decir, ¿cuáles son los ingredientes un poco para construir un buen enganche? Contagiar optimismo, trabajar pequeños cambios, trabajar metas escalonadas, motivar muchísimo a los clientes para que sean proactivos, es decir, mucho trabajo motivacional, explorar y ampliar todo tipo de alternativas, de nuevas posibilidades, es decir, todo lo que tiene que ver con un contexto nuevo, promover afrontamiento positivo de las situaciones de crisis ante conatos de violencia o ante situaciones de riesgo de violencia, es decir, todas las medidas e intervenciones adecuadas para eso, porque el resultado esperado es que se asocie la intervención profesional, se asocie con un sentimiento de esperanza y un sentimiento de mejoría. O sea, esto me sirve porque ya no ha habido una crisis, ya no ha habido una pelea, ya hace 2 meses que no ha habido una discusión y cuando la ha habido no ha llegado a donde llegaba antes. Entonces, esto es el momento en que hay un enganche, porque hay una percepción positiva de eso, ¿no? Si la respuesta es no, hay que seguir trabajando estas tareas, ¿no? Y si la respuesta es sí, entramos en la fase final de este proceso. Y la fase final es lo que llamamos alianza expandida, es decir, que las tareas fundamentales es que todo el contexto de dificultad lo vean de una manera constructiva y positiva, están trabajando en él, enfatizar lo que tienen en común, lo que une a toda esa familia, que se sientan una comunidad de afectados por la violencia, ¿vale? Que estamos en el mismo barco, todos vamos en lo mismo. Si puede ser que Juan esté también dentro, es la situación perfecta. Esto es lo que llamamos alianza expandida. Promover compromisos entre ellos, ya no tanto contigo, sino empezar a promover mucho más compromisos dentro del sistema del usuario. Así como en la fase de enganche hay muchos compromisos contigo, expandir eso es que hagan compromisos entre ellos, ¿vale? Crear una meta sistémica, ¿no? O sea, que sirva para todos. La idea aquí es que el resultado esperado es que colaboren entre ellos y que lo entiendan como un proceso propio. El programa, se han apropiado del programa de intervención, se han apropiado de las herramientas que nosotros les hemos dado, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, hay que seguir trabajando esto hasta que haya una seguridad de que ellos están en ese modo, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí con una frase que resume un poco el fondo de esto, que me encanta esta cita de Tolstoy que dice: los 2 guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Y en casos de trabajar con familias con alto conflicto, vulnerables, con riesgo de violencia, la paciencia y el tiempo, la constancia, la perseverancia, desde mi punto de vista, son el pegamento un poco de todo este engranaje técnico, ¿no? Y paro aquí para que pueda haber un poquito de tiempo de preguntas o comentarios por vuestra parte.
Bueno, si nadie pregunta, a mí me gustaría que comentaras en la anterior, en la del generar confianza y de para aquellos cuando hay un miembro de la familia, por ejemplo, en coordinación de parentalidad o en una terapia familiar, en la que un miembro está muy motivado a venir, hay alta conflictividad, y el otro no tiene ningún interés, ¿no? O su definición del problema no tiene nada que ver con la del juez o la de la derivación. ¿Qué tipo de intervenciones sugerís en este modelo? Pues lo analizamos siempre inicialmente en términos de seguridad. Por eso os puse ese ejemplo de Juan. El objetivo final es integrar a los dos, estoy hablando de dos miembros de una familia, ¿no? El objetivo óptimo es una alianza expandida donde entonces eso es nuestro horizonte. Pero empezamos siempre por la seguridad. Si yo tengo una persona sola que viene y otra persona que no quiere venir o que es fugitivo, que viene en una situación de como un rehén, ¿no? Que se siente rehén de ese contexto, tengo que preguntarme qué puede hacer que se sienta más segura la persona A y la persona B, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que yo os puse, una fuente de inseguridad es que Juan no había venido, tenían temor a su reacción. Entonces tengo que trabajar con ellos, o a veces con el sistema profesional externo, la magnitud de ese temor, porque la seguridad primera inicial en situaciones de violencia es que no haya violencia física ni psicológica, o sea, que haya un contexto. Entonces, si yo puedo trabajar primero con una persona que sí que viene y quiere venir y se siente segura, pues voy asegurando esa parte del puzzle, ¿vale? Pero lo que sabemos, por un poco esta situación de alianzas divididas, es que si no avanzo con la otra persona, lo que va a ocurrir es que ésta no se va a sentir segura, ¿vale? Entonces, yo voy a ir haciendo lo que pueda. Lo que pueda es que a veces es un sistema que se parte y, sin embargo, puedo trabajar con una persona si consigo que se sienta segura y no amenazada y que desde ahí se puedan generar cambios, ¿vale? Porque le digo que en muchas situaciones no hay posibilidad de hacer más. Y, por ejemplo, si la persona víctima puede trabajar y yo le ayudo a que sea segura porque puede autoafirmarse de si él no quiere venir, yo voy a venir porque a mí me sirve esto, pues esto es un concepto de seguridad. Y a partir de ahí trabajar para extenderlo lo más posible a más apoyos o incluso a la persona que no quiere venir. Si me pregunto qué haría, cómo se le ha invitado, qué interpretación tiene Juan de que hayáis venido aquí y él no ha querido venir, si yo puedo hacerme esa pregunta y trabajar con ellos para que ellos se sientan seguros y dar una posibilidad a que Juan pueda venir, pues, pero siempre lo vamos planteando en términos de seguridad. Entonces, puedo trabajar con un sistema incompleto respecto a la expectativa inicial, pero muy seguro y que por lo tanto es productivo, pues esto me vale. Y si puedo trabajar con un sistema completo, seguro y productivo, pues me vale. No hay una... lo que pasa que, a ver, en situaciones, por ejemplo, de violencia de pareja, a veces para que el sistema y la persona que sí quiere ayuda y sí tal esté segura, igual exige ayudarle a que sea capaz de hacer una denuncia o poner una distancia o medidas de seguridad. O sea, cuando hablamos de seguridad a veces empezamos por un nivel muy, muy básico. Pasa también con adolescentes que tienen una conducta de violencia filoparental. Crear seguridad a veces implica que empiecen por comprometerse, porque si no el sistema de intervención no es seguro. Entonces, sé que no te he contestado con una receta de decir, le digo esto, sino lo importante es qué preguntas nos hacemos. Y nos hacemos estas preguntas. No hacemos... Lo primero de todo es preguntarse qué les haría sentir seguro y cuáles son las fuentes de inseguridad y de temor que puedan poner en riesgo que las personas que sí quieren ayuda y sí quieren ser ayudados dejen también mi ayuda, ¿no? Sí.
Bueno, estoy encantada de haber venido, que he venido por casualidad y estoy muy contenta. Eras un visitante y ahora eres cliente, ¿ves? Sí, efectivamente. Has entrado porque llovía y dice, no puedo pasar, voy a entrar, voy a hacer como que me interesa. Pues esto, así, como tú, yo tengo adolescentes todas las semanas que vienen de casualidad porque no tienen más remedio y salen y dicen, sí, no me gusta venir, pero luego se pone interesante. No, es que no sabía que venía usted y cuando lo he leído he venido rápidamente. O sea, que sabía que venía a no defraudarme, como así es, ¿no? Bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho en relación con el caso donde la presencia de Andrea como persona que está ahí al descubierto, ¿no? Sí. Y que forma parte de nuestro trabajo de todo tipo de terapeuta. Me gusta mucho la idea de que todos trabajamos por un interés y un fondo y un bien y una meta, y que por lo tanto todos estamos ahí a mayor o menor implicación de lo que suceda, ¿no? Entonces quería hacer una pregunta en relación con los terapeutas o con las intervenciones y con el tema quizá un poco de la seguridad, ¿no? Y pensaba en mí, en qué medida el paso del tiempo, mi formación, mi experiencia me ha ido dando más seguridad para poder hacer esto que explicaba usted hace un momento, de besar o no besar, ¿no? Y entonces quería preguntarle el tipo de formación que desde su punto de vista aconsejan o creen que es más adecuado. Es decir, hablo de una formación teórica, hablo de una experiencia personal de tratamiento, hablo de unas supervisiones. Sí. Experiencia. No, no es un misterio, ¿eh? Los ingredientes, especialmente cuando se trabaja con familias vulnerables, situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones, yo sabéis que trabajo fundamentalmente con menores. La idea de seguridad en la parte del sistema profesional no es ningún misterio. Es decir, lo único que, hay que hacerlo y cuesta un poco. Y es, primero, es muy importante un modelo teórico donde la seguridad sea básica, ¿no? De este tipo, donde lo tengamos claro, que eso es fundamental. Segundo, la formación en ese modelo y no solo el trabajo en ese modelo conlleva la aceptación del trabajo personal. Trabajo personal en el sentido de la seguridad, es decir, de monitorizarme un poco, en qué cosas me hace más vulnerable, menos vulnerable. O sea, el trabajo personal es importante, la reflexión personal, el autocuidado, el trabajo personal. Tercero, el tema del trabajo en equipo. Es fundamental, porque lo que más te da seguridad y lo que además es una manera un poco de cierto... Es decir, el problema en las situaciones, lo mismo que pasa en los pacientes, en las situaciones de negación o autodefensivas, es que a veces somos los últimos en darnos cuenta de que estoy muy quemado y estoy pasando una temporada que termino viendo, por ejemplo, imposibles a todos los usuarios que veo, ¿no? Y yo voy a ser el último que me dé cuenta, si la cosa es un poco severa, puede ser que yo sea el último que me dé cuenta. Por eso el trabajo en equipo, en estos casos, es muy importante por esa razón y por razones de seguridad. Razones de que es más fácil planificar, compartir la responsabilidad de tomar una decisión, porque bueno, ¿y si estamos pensando que esto va a ir bien y le da un puñetazo mañana, ¿no? Entonces el equipo te hace compartir la seguridad. Entonces yo estoy hablando un poco del modelo donde la seguridad es importante, es decir, tener un modelo que te sirva. Es decir, yo tengo un póster de esto puesto con la gente que tengo en supervisión ahí para que se den cuenta que es fundamental. El trabajo personal, que claro que tiene que ver también un poco con la supervisión, etcétera, y tiene algo que ver con el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es el tercer factor que es esencial, ¿no? En equipo de verdad, es decir, compartir decisiones, dificultades, análisis de los casos. Entonces, claro, son componentes que un gestor siempre dice, bueno, es caro eso, que dices es caro. Bueno, pero no se puede decir que una cosa es cara si no hay datos sobre la mesa. Porque a veces la supervisión, los espacios de trabajo en equipo son caros, porque son horas que no se están atendiendo a nadie, sobre todo en los programas públicos, ¿no?
Pero claro, yo siempre intento devolver datos, es decir, hacerles ver, mira, pero cuando trabajo con ese sistema es muy productivo, se consigue más con menos tiempo de trabajo con las familias y está resolviendo algo que es parchear y cronificar situaciones. Entonces, bueno, pues es caro, como, yo qué sé, la cirugía es cara, pero te resuelve una cosa y no vuelves en 9 años con tu válvula tal, pues es caro, sí. Pasa que a convencer de esto en el trabajo más de corte social y psicológico, pues es una batalla, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Ya, pero por eso yo creo que en el ámbito privado, cuando se trabaja con familias con riesgo de violencia, con mucha vulnerabilidad, etcétera, si tú estás solo debes formar parte pues de un grupo de supervisión, de un grupo de trabajo, venir a un ciclo de conferencias de este tipo, a sitios donde se puedas plantear casos, porque claro, una persona sola, aunque seas una persona veterana y con experiencia y que sienta seguridad, pero claro, esto el tiempo también te va dando unas tablas y una seguridad, ¿no? Pero yo creo que eso es importante. Sí, se oye, sí. Buenas tardes. Yo quería preguntar en el caso que ha planteado al principio, sí. De Max y la abuela, bueno, todo sí. El caso concreto de la terapeuta, que ya estaba viviendo una situación personal, en principio un poco incompatible, ¿no? O que no acababa, ella misma veía con un poquito de negatividad, ¿no? en la primera entrevista. Si en ese caso concreto hay veces a lo mejor, por el hecho de trabajar en equipo, que uno se vea con ganas de renunciar, ¿no? De decir, bueno, ser honesto y decir, bueno, yo estoy viviendo esta situación personal o se supera en ese caso concreto o no, o hay que continuar. Eso es lo que... No, bueno, yo creo que el reconocer un poco esa situación y en el fragmento que os he puesto de autorreflexión de la persona dice, bueno, lo que pienso en este momento es debería hablar con mi compañero, pero tengo dudas, no sé, ¿no? Y ahí está donde es muy importante la alianza intrasistema, ¿no? Del trabajo en equipo. Es decir, ¿qué necesitamos en un equipo de trabajo? Lo mismo, sentirnos seguros, sentirnos emocionalmente entendidos por los demás en nuestras diferencias, etcétera, tener un procedimiento que nos ayude a trabajar juntos, es decir, enganche, y una alianza expandida, es decir, que eso sea una red, un sistema de trabajo. Entonces, en ese caso, yo creo que sí que es honesto, no es honesto, es lo mejor y lo que se debe hacer, sería casi éticamente obligatorio pedir ayuda, ¿no? Y plantearse, pues, y sobre todo, pues, no hacer algo si el nivel de maniobrabilidad, porque a veces nos vemos en una situación que nos afecta, pero todavía nos quedan 3 rayitas de maniobrabilidad, decir, bueno, pero yo aún puedo. En cambio, a veces es que ¿sabes cuál es el problema? Que cuando no nos quedan rayitas ya no vemos ni que tenemos ni que no tenemos, es que esa es la dificultad que yo sé que ocurre, o sea porque cuando uno aún ve, dice, bueno, estoy así y tal, y puedo hacer una reflexión, es que todavía tiene gasolina para funcionar. El problema es que cuando se te agota, ya tú no eres la persona. Alguien te va a decir, mira, ¿cómo estás? ¿No? Cuando llegas a un compañero te dice, ¿cómo llevas tu separación? Y dices, pues, esto es que se nota algo tal. Yo te quería preguntar si, como herramienta, cuando hay dificultades en el vínculo con el usuario, el metacomunicar estas dificultades o esto que tú ves que está pasando, sí. Si crees que es una buena herramienta o hay que hacerlo de una forma más indirecta. Absolutamente, es una buena herramienta, es decir, hay que saber... ¿Cuándo hay que hacerlo? También yo me pregunto. Hay que saber un poco la oportunidad, hacerlo bien, pero es una buena herramienta. Es decir, en las situaciones, hay mucha literatura sobre la ruptura y reparación de la alianza de trabajo. Básicamente, así en un resumen muy... Primero, las rupturas de la alianza, y desde micro rupturas así muy iniciales como esta, son muy comunes, ¿vale? Segundo, las rupturas, cuando se reparan, generan un fortalecimiento importante, ¿vale? O sea que
no voy a decir que sea bueno que haya rupturas, pero el trabajarlas, el saber que son un fenómeno común y trabajarlas es importante. Entonces, uno de los mecanismos de trabajar las rupturas de la alianza, o como hay esta situación de ella con la abuela, es la metacomunicación, es decir, hablar de esa situación. Puede ser explícitamente, o tú puedes de alguna manera volver a la situación de dificultad y generar un trabajo diferente a lo que pasó en esa entrevista, ¿no? Pero la metacomunicación, como decir, bueno, no digo entrar, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Yo no le recomendaría a Andrea entrar y decir, bueno, antes de que empecemos esta entrevista o esta visita, pues que también podría ser, ¿no? Quiero decirte que el otro día yo noté que tuvimos un poquito de tensión, eso no estaría mal, pero yo creo que es mejor un poco trabajar y cuando surja una situación de ese tipo, decirle, bueno, ahora que volvemos a hablar un poco del sufrimiento por los hijos, pues me dio la sensación de que la entrevista anterior yo quizás respondí de una manera un poco, no sé, me dio la sensación, tú te sentiste así, sí, tal, bueno, pues, y seguramente con eso ya es suficiente. Es increíble lo fácil, lo positivos que suelen ser por lo general los usuarios de la intervención familiar cuando ven una parte humana y una concesión de este tipo en el profesional, siempre que no le vean en pánico, claro, siempre que vean que el profesional lo está haciendo desde una tranquilidad grande. Es una intervención muy agradecida, muy agradecida. Nosotros, como arranca el libro ese que tenemos de la Alianza Terapéutica, que uno de los capítulos, es un libro que está traducido en Paidós, se titula así, la Alianza Terapéutica y la terapia de pareja y familia. Uno de los capítulos arranca con una anécdota que tuvimos, que le preguntamos en qué momento a un usuario de una terapia, en qué momento había sentido confianza en el terapeuta. Y lo escribimos en el libro, dijo, un día que hacía mucho calor, estaba la ventana abierta y entró una avispa y lo vi al terapeuta acojonado y empezamos los dos a echar la avispa y él se metió debajo de la mesa, ¿no? Y dijo, en ese momento tuve una corriente así, como decir, bueno, no es tan desagradable, no sé, tan prepotente como me parecía, ¿no? Y es una tontería, pero es un detalle, ¿no? Ahora, si ese pánico lo ves después en el trabajo, pues no, es decir, que es como el usuario puede agradecer una emoción por tu parte, siempre que vea que no pierdes un poco tenemos que terminar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Solo agradecer tan interesante. Agradecerte tan interesante conferencia, tan inspiradora, y seguro que quisiéramos quedarnos aquí unas horas más, pero tenemos que dejarlo. Aprovecho también para recordar, has enviado un par de artículos que no sé si los habéis recibido ya o si no los recibiréis después. Y también recordaros que cerraremos este ciclo el día 9 de junio, que es un viernes por la tarde, con el doctor Juan Luis Linares de l'Escola de Teràpia de Família de Sant Pau. I parlarà de les pràctiques alienadores, l'aliança de treball en famílies en pràctiques familiars alienadores. Moltes gràcies a tothom i bona nit. Adéu. I si ens deixeu les avaluacions, us ho agrairíem. Gràcies.